Saludamos a cada uno de nuestros amados hermanos, amigos que se encuentran en este momento conectados, como siempre dispuestos a recibir la enseñanza y la instrucción de la palabra del Señor. Sé que el Espíritu de Dios tiene una palabra contundente en este momento. Lo único que Él está esperando es que nuestros corazones estén sedientos, que nuestro corazón esté dispuesto para recibir con humildad su bendito consejo. Vamos a preparar nuestro corazón en este momento porque vamos a estar mirando a la luz de la palabra una verdad muy maravillosa que motiva, que emociona mi corazón, porque me identifico 100% con esta verdad. Gente pequeña usada por Dios. Y de verdad que es lo que uno ve cuando estudia, por ejemplo, la historia de la iglesia. Personas comunes y corrientes, personas sencillas, personas que no merecían por su pasado ser llamadas para que Dios las usase poderosamente, son los instrumentos que Él usa. Y lo digo por experiencia, no me siento digno, pero en verdad soy muy privilegiado poder saber que Dios ha decidido usar mi vida para poder convertirme en su heraldo, convertirme en aquel que predica su bendita palabra. Así que vamos a prepararnos, mis hermanos, porque vamos a aprender cosas muy interesantes y yo espero que al final de esta enseñanza usted pueda alabar a Dios, bendecir su nombre y agradecerle porque Él ha tomado a bien mirarte y escogerte para ser también un instrumento poderoso de su bendito evangelio. Padre Celestial, qué momento tan gratificante el que nos concedes, el poder exponernos hoy una vez más a tu bendita palabra. Háblanos, por favor, de una manera directa, de una manera, Señor, contundente, y que hoy al escudriñar tu palabra podamos, Señor, llegar a la conclusión de que en verdad somos inmensamente privilegiados, bendecidos. Somos inmensamente, oh Dios, bienaventurados por habernos llamado y habernos escogido a pesar de nosotros, Rey de los cielos. Y esto nos recuerda una verdad de la cual siempre deberíamos estar atentos en observar, y es que no se trata de nosotros, se trata de ti, mi amado Cristo. Todo es por ti, todo es de ti y todo es para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gente pequeña usada por Dios. Miremos, por ejemplo, lo que dice Nehemías capítulo 2, versículos 4 y 5 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: el rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Aquí encontramos un cuadro, una tipología de lo que somos nosotros delante del Señor. Somos sus siervos, a los que Dios nos dice, como se lo dijo también este rey a Nehemías: ¿cómo te puedo ayudar? Dios lo hace también con nosotros, nos pregunta: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué quieres que haga por ti? Y qué bonito, porque Nehemías no pide algo para sí mismo, sino que pide algo donde invoca la ayuda del rey para poder bendecir a su nación, a su pueblo. Aunque él estaba lejos, a miles de kilómetros de Jerusalén, él le pide a su rey apoyo para poder reconstruir la ciudad de Jerusalén, específicamente los muros. Y esto es tan importante al aplicarlo a nuestra vida porque Dios tiene una visión. Y esa visión de Dios consiste en que Él quiere ver un día en el cielo, mejor dicho, millones de seres humanos poblando ese lugar. Seres humanos de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios tiene una visión y nos ha escogido a ti y a mí para que formemos parte de ese proyecto, que formemos parte de esa tarea, de esa comisión maravillosa. Porque es que Dios, según las Escrituras, no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y seamos salvos. Este realmente es el corazón de Dios. Él anhela que toda la humanidad sea salva.
Esto es lo que llamaríamos en el contexto teológico la utopía de Dios, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10, describe precisamente esa visión celestial que tuvo el privilegio de observar Juan, el discípulo de nuestro Señor, donde él vio una gran multitud, millones y millones de seres humanos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, exaltando al Rey Todopoderoso. Juan 3:16 nos recuerda lo que hay en el corazón de Dios. Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, para poder cumplir la visión de Dios, Él nos ha dado la gran comisión. Y a cada uno de los que formamos parte de su cuerpo nos ha dado una asignación específica para, de acuerdo a los dones, a los talentos, a las capacidades con las que Él nos ha dotado, podamos nosotros cumplir con ese llamado celestial. Ahora bien, la realidad que hay en el mundo y las verdaderas necesidades que agobian al ser humano nos hablan precisamente de que definitivamente es urgente que haya una intervención sobrenatural en la vida actual del ser humano. Hay multitudes, y sobre todo en estos tiempos, hay multitudes que andan como ovejas sin pastor. La gente literalmente anda perdida, anda confundida, anda engañada. La gente se siente segura de sí misma y proclama sus propias verdades, pero solamente con el hecho de poder escuchar sus propias verdades y compararlas con la palabra de Dios, nos damos cuenta cuánto engaño, cuánto desubique hay hoy día en los seres humanos al proclamar sus propias verdades. El hombre definitivamente es pecador y necesita de un Salvador. Y esto es algo que la iglesia nunca debemos olvidar. El ser humano está perdido sin Cristo. El ser humano está desprotegido y está bajo maldición y condenación mientras no pueda acercarse a la provisión salvadora y redentora de nuestro Padre Celestial. Por eso es que la otra gran necesidad que nosotros vemos frente a esta realidad que hay en la humanidad de un gran Salvador es que hay falta de obreros para poder alcanzar a los perdidos. Es tanta la necesidad, son tantas las multitudes que se están yendo para el infierno, que el Señor está llamando a todos sus seguidores con un sentido de urgencia a formar parte de ese proceso de poder proveer obreros para la cosecha y entonces así aportar a la cosecha de almas que van a poblar el cielo. Que Dios nos dé la gracia de poder formar parte activa de ese ejército de obreros, de ese ejército de siervos de Dios, que estamos dispuestos y disponibles para cumplir con la gran comisión e ir y predicar el evangelio a toda criatura, predicar la palabra de Dios, la palabra del evangelio, para que podamos rescatar miles de almas que están en este momento paso a paso conduciéndose hacia una eternidad sin el Señor. Debemos hoy día darle valor a la oración, pero también a la formación. Es importante orar. Nunca debemos desestimar la oración, porque nuestro trabajo, el trabajo que hemos recibido de parte de Dios es eminentemente espiritual, y por eso la oración es crucial. Pero a la par de la oración es fundamental desarrollar la formación en todo seguidor de Cristo. Necesitamos formar a las personas que están teniendo un encuentro con Dios, formarlas para que entiendan que Dios les ha salvado, no para que se sienten en una silla solo a recibir, sino que entiendan que Dios les ha salvado para que se preparen y se entrenen para la obra del ministerio para la cual hemos sido llamados. Todos los creyentes en Cristo debemos entender
que tenemos una obra del ministerio que ejecutar, que desarrollar. Una tarea importantísima de la cual necesitamos reproducirnos, multiplicarnos. Necesitamos ser obreros aptos para esa tarea central que Dios ha delegado a la iglesia, la de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo encontramos en la palabra del Señor allí en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. Hablando del ejemplo de Jesús, nos damos cuenta cómo Él llamó a sus discípulos para hacer de ellos pescadores de hombres. El Señor les dio la oportunidad de practicar el ministerio. Fue una forma muy hermosa y muy práctica de enseñar haciendo. Y después entonces los envía a las naciones. Y es que hay una premisa en el Evangelio, y es que se predicará en todo el mundo, y entonces así sí vendrá el fin. Ahora, la razón del retraso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pienso que está relacionada con la tarea encomendada que aún está inconclusa, la de poder predicar el Evangelio del reino, como está escrito allí en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. El Evangelio se va a predicar en todo el mundo antes de su venida, como lo dice Mateo 24, 14. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Quiero que nunca se nos olvide, y máxime en estos tiempos, que nos encontramos cerca al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, la iglesia no podemos quedarnos ni permanecer quieta. La iglesia necesitamos tomar muy en serio la gran comisión. Necesitamos empezar a mirar más hacia afuera. Necesitamos pensar en salir para alcanzar al no alcanzado. Es la tarea que Dios le encomienda a la iglesia en este tiempo. Y es que solo así la iglesia va a poder cumplir con su llamado. Solo así va a poder aportar al cumplimiento de la visión de Dios y al pronto retorno de Jesucristo a esta tierra. Sin embargo, tengo que decirlo, tristemente la iglesia está mirando más hacia adentro que hacia afuera. Pareciera que en estos tiempos la iglesia está muy enfocada en sí misma. Construcciones, programas para divertir a la gente, promoción de personas dentro de jerarquías ministeriales, promoción de personas dentro de propósitos y proyectos denominacionales. Y estas cosas entonces terminan tornando fácilmente una traba para poder generar el avance de la cosecha. A veces pareciera que la fuerza y la energía que Dios le ha dotado a la iglesia la utilizamos es para desarrollar cosas al interior de ella. Es cierto que es necesario que como miembros de la iglesia internamente, con los dones y lo que Dios nos ha delegado, edifiquemos los unos a los otros el cuerpo de Cristo. Pero también tenemos una tarea afuera de la iglesia, que es reconciliar la gente con Dios. Toda la iglesia está llamada a servir a Dios. Cada seguidor de nuestro amado Cristo, en el lugar donde se encuentra, con los dones que Dios le ha dado para que los aproveche, los use en oportunidades que Dios le presenta para que pueda divulgar las buenas nuevas de salvación. Hechos capítulo 9, versículo 10 en adelante, encontramos este principio. En el libro de los Hechos usted encuentra cómo los discípulos aprovechaban sus dones dados por Dios, pero también aprovechaban circunstancias para no quedarse encallados, sino para hablar a tiempo y fuera de tiempo la palabra. Y es que la gran comisión es el llamado para toda la iglesia en cualquier lugar del mundo. Dios definitivamente quiere que todo creyente formemos parte de esa gran cosecha. Por eso es que he tomado el título de esta enseñanza: gente pequeña usada por Dios. El Señor está buscando es corazones dispuestos, porque por Él quisiera usar a todos y cada uno de los que forman parte
de su cuerpo espiritual, la iglesia, para desarrollar esa tarea y hacer realidad la visión de Dios. Y en ese contexto, quiero que hoy nos enfoquemos en la historia de Naamán y específicamente en una chica, en una chica, ¿sí? Una sierva que, a pesar de lo que tuvo que vivir, se dejó usar por Dios. Y qué impacto tan especial el que generó en el corazón de su amo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, usted puede encontrar allí la historia de Naamán. Este hombre era un hombre muy importante porque era el comandante del ejército de Arán, ejército sirio. Allí encontramos que este hombre llamado Naamán era un hombre con éxito, era un hombre adinerado, que tenía fama, tenía reconocimiento, gozaba de una posición privilegiada en el ejército sirio. Sin embargo, este hombre, con todas esas cosas, tenía un gran pero que marcaba su vida. Un pero que nada más ni nada menos lo llevaba a limitarse. Podía tener muchas cosas, pero que cuando se enfocaba en ese pero, sentía que realmente le faltaba todo. Ese pero estaba relacionado con una enfermedad incurable. Nada más ni nada menos sufría de lepra y nadie le había podido ayudar para que sanara su enfermedad. Usted puede leer allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. A nuestro alrededor nos podemos dar cuenta que siempre nos vamos a encontrar con gente que, aunque parece tenerlo todo en su vida, que aunque uno los mira y uno dice, wow, tiene buen carro, tiene una excelente casa, mire ese trabajo tan hermoso que tiene, excelente. Y pareciera que uno dijera, es envidiable la clase de vida que tiene y posee. Pero en su vida hay un pero. La familia probablemente puede estar en crisis. Su vida personal tiene algo que no anda bien. En el trabajo de pronto las cosas no le están resultando como esperaban. Sin embargo, la Biblia lo dice claramente. Se puede ganar en la vida todo el mundo, pero se puede estar perdiendo el alma. Usted puede encontrar esta verdad en Mateo 16, 26, en Lucas 9, 25, en Lucas 16, 19 al 23. Por eso nos debemos hacer la pregunta: ¿conocemos de verdad a la gente que nos rodea y a sus necesidades? ¿O solo nos dejamos llevar por las apariencias? ¿Cuánta gente nos mira con una sonrisa, pero mientras nos está mirando con una sonrisa están llorando por dentro? Porque están sufriendo, tienen un pero que les genera profundo sufrimiento, que les genera profundo dolor. Deberíamos comenzar a averiguar lo que realmente le está pasando a esas personas. Yo sé que estamos tan ocupados en nosotros mismos. Yo sé que estamos ya prácticamente atestados de tantas responsabilidades y de tantas cosas que demanda la vida actual, que nos quedaría muy difícil empezar de pronto a dedicarnos a investigar la realidad de la gente que nos rodea. Probablemente nos encontraríamos con realidades muy difíciles, con realidades quizá completamente diferentes a las que ellos proyectan con su rostro, con su sonrisa. Naamán, con su posición, con su dinero, con sus conexiones, con su fama, seguramente que él buscó ayuda para su pero. Sin embargo, esta persona, a pesar de que tenía todo lo que él pensaba que podía tener, sin embargo, no encontró respuesta. Él pudo haber ido a los mejores médicos de aquel entonces. No dudo que haya sido así. No dudo que haya hasta ido a donde los brujos y a donde los dioses de su cultura. Él tenía con qué pagarles a todos. Pero la realidad es que no obtuvo ayuda de ninguno de ellos. Su pero parecía que se complicaba cada vez más. Su pero cada vez se hacía más complejo en su existencia.
lo estaba abarcando, lo estaba absorbiendo. Ahora bien, la única verdadera ayuda vino de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Usted conoce la historia. Vuélvala a leer allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dios, el creador del cielo y de la tierra, quien es el mismo siempre y quien hace milagros y quien trata a la gente con amor y poder. Ese era el único que podría intervenir en la vida de este varón conocido como Naamán. Pero para que este hombre pudiese acercarse a ese Dios verdadero, se requería de alguien, por pequeño que fuese, pero que tuviese la disposición para dejarse usar por ese Dios creador, por ese Dios de milagros. Y honestamente, cuando uno mira la historia de Naamán, uno llega a una conclusión: fue privilegiado Naamán al poder tener en su casa a esta niña, al tener en su casa a esta esclava israelita. Una joven que fue secuestrada, una joven que fue raptada de su familia por los sirios, y sin embargo Dios la va a usar como una conexión clave para que Naamán pueda tratar con ese pero tan difícil y tan complejo en su vida. Por eso es tan importante aprender de esta historia, que se requiere de alguien que esté dispuesto a andar la segunda milla. Se requiere de alguien que, a pesar de que esté pasando él mismo por dificultades y problemas, se disponga también a pensar en las necesidades de los demás, a pensar en los problemas de los demás. Que cuando identifique una necesidad en otro, a pesar de que también sabe que él mismo tiene necesidades, le dé prelación, le dé importancia a las necesidades del otro. Y esto fue lo que hizo nada más ni nada menos que esta joven sin nombre, porque ni siquiera en la historia de Naamán se le da nombre a esta joven israelita que fue raptada, que fue llevada cautiva desde su tierra a la tierra de los sirios. Encontramos a esta joven que fue llevada cautiva y que fue sometida a esclavitud. Ella en su momento reconoció, a pesar de lo terrible de lo que le acababa de ocurrir, reconoció que había una oportunidad para compartir el amor de Dios y para también ver manifiesto el poder de su Dios actuando en la familia del comandante del ejército que la había tomado cautiva. ¡Wow! Esto es impactante. Ahora, esta joven tenía conocimiento de Dios. Esta joven tenía conocimiento de su amor, de su poder, pero también tenía conocimiento de que su Dios estaba interesado en los seres humanos. Y por eso es que ella toma la llave del conocimiento y toma la decisión de compartir ese conocimiento con esta familia que se había convertido prácticamente en su poseedora. Esta familia que le había privado de su libertad, que le había privado de poder decidir qué hacer con su propia vida, y que ahora la tenía como esclava. Sin embargo, ella le abrió la puerta a Naamán, para que Naamán, este hombre tan importante en su tierra, tan importante en su país, en su nación, pudiera conectarse con el profeta de Dios y pudiera tener un encuentro con Dios. Aleluya. Ahora, esto reta mi corazón, porque encuentro, al estudiar la historia de esta joven sin nombre, que ella no discriminó, ella no rechazó a gente de otra cultura, aunque estaba en medio de otra cultura que la había sometido, que la había esclavizado. Ella no discriminó a esas personas. A pesar de que se encontraba en un entorno donde su idioma era diferente, el credo era diferente, las costumbres eran diferentes, ella tomó la decisión de no discriminar a las personas de otra cultura. Recuerde por favor la historia
de Pedro frente a Cornelio allí en Hechos capítulo 10. ¿Recuerda? Donde ocurrió el Pentecostés gentil. Pedro tuvo que aprender a ver que Dios amaba y tenía interés por toda persona, no por algunos, sino por todos. Ahora, la joven era una mujer que ahora era esclava, y sin embargo ella no miró sus debilidades. Sin embargo, ella no se enfocó ahora en sus restricciones, ni utilizó ahora la nueva vida que estaba teniendo en contra de su voluntad para justificarse. No se limitó frente a sus propias limitaciones. Esto me recuerda también a Moisés. Ella aguardó el momento oportuno para compartir y para poder hablar de aquel a quien ella conocía, y que ella tenía la convicción que podía cambiar la historia de su amo, la historia de su familia, porque no solamente era para este varón. Esta lepra afectaba también a toda su familia. Yo creo que Dios nos ubica en ciertos lugares. Puede ser en el colegio, puede ser en la universidad, puede ser en el trabajo, aún en el vecindario donde vivimos. Él nos ubica en ciertos lugares para que allí seamos un canal de su bendición. Y a veces Dios nos va a llevar a esos escenarios a las malas, como le sucedió a esta joven sin nombre. Porque en realidad Dios quiere que nosotros tengamos los ojos abiertos y que tengamos la capacidad de poder entender que hay posibilidades enormes para poder cumplir con la visión de Dios y poder cosechar las almas que están frente a nosotros. Así como le sucedió a esta mujer samaritana cuando tuvo el encuentro con Cristo. Una vez tiene ese encuentro transformador, corre allí al pueblo de Sicar y le empieza a hablar a todos los hombres y les dice: mirad, me he encontrado con un hombre, es el Mesías. Y los hombres van entonces allí al pozo y empiezan a escuchar de primera mano y confirman las palabras que había dicho la mujer, pero ahora las están escuchando directamente de Jesús. Y entonces le dicen estos hombres a esta mujer: ahora creemos en Él no solo por tus palabras, sino porque nosotros mismos lo hemos visto y lo hemos escuchado. Y el Señor profetizó: ya está llegando el tiempo de la cosecha. Ya está el tiempo de levantar la hoz para poder cosechar todo este fruto que está maduro. Usted mira también la historia de Ananías en Hechos capítulo 9, versículo 10. Mira, por ejemplo, la historia de los cargadores del lisiado en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Y por consiguiente, la historia de la samaritana que nombré. Todas estas fueron personas pequeñas, pero usadas por el gran Dios, el Dios Todopoderoso. Ahora, volviendo a la historia de esta joven sin nombre, no se escondió en el aislamiento, no se escondió en el anonimato. No, ella se convirtió en levadura, se convirtió en sal, se convirtió en luz. Y es que Dios está buscando obreros, guerreros que salgan precisamente a cumplir con la gran comisión, que no se queden dentro, en las paredes de una iglesia, que entienden que la iglesia es sin muros, porque ha sido llamada afuera a proclamar el bendito mensaje del evangelio. Esta joven vivió momentos oscuros. Esta joven vivió experiencias de mucho desierto. Sin embargo, escúchame bien esto, mi hermano y mi amigo: se dejó usar por Dios para impactar la vida de otros. A pesar de lo que vivió, a pesar de lo que sufrió, esta joven no permitió que su corazón se llenara de amargura. Si ella se hubiese dejado permear en su corazón de la amargura, pues entonces hubiese cerrado las puertas de sus labios para hablar con esta familia sobre el Dios que hace milagros que ella conocía.
¿Cuánta gente cristiana se ha dejado amargar por circunstancias, por personas? Y porque se dejó amargar, decidió cerrar su boca y decidió no hablar de la verdad que conoce, de la verdad del Evangelio. Por eso es que hace tanto daño la amargura. Debemos recordar al hijo de José, al hijo de Jacob, llamado José. Recuerda que este hombre tuvo todas las razones para amargarse contra su familia, especialmente contra sus hermanos. Pero él mantuvo blindado su corazón, y cuando llegó el momento de enfrentar su pasado, estaba preparado no solamente para sanar su corazón, sino también para extender bálsamo y sanidad sobre sus hermanos que lo habían herido. Esta joven fácilmente se hubiera podido amargar contra Dios. Esta joven fácilmente hubiese cuestionado a Dios por lo que le estaba permitiendo vivir. Sin embargo, el perdón abrió las puertas de su corazón para convertirse en canal de bendición. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, canales de bendición. Romanos capítulo 12, permítame, hago lectura rápidamente. Versículos 19 al 21, escucha muy bien esto. Romanos 12, 19 al 21. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y termina diciendo el versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es impactante. Esta joven no permitió que su corazón se amargara, no permitió llenarse de venganza. Bien lo hubiera podido hacer, burlarse de su amo al saber que era leproso, pero en lugar de ello, más bien se llenó de compasión. Y entonces esta joven decidió no perder su fe en Dios. En medio de tantas circunstancias adversas, de crisis personales que enfrentó al ser raptada de su familia y de su tierra, a pesar de ello, su mirada estaba fijada en Dios. Vuelva a reconocer el caso de José en el Antiguo Testamento. José, a pesar de todas las cosas cruentas que enfrentó, a pesar de esa vida de descenso, porque pareciera que entre más bien se portaba, peor le iba en la vida, sin embargo, se mantuvo fiel a Dios, creyéndole a Dios. Los momentos de oscuridad definitivamente no son anormales. Escúchame bien esto que te voy a decir, mi hermano y mi amigo. Los momentos de oscuridad frecuentemente son momentos en los que Dios nos prepara para ser mejores personas y mejores servidores. Por eso es que Dios nos permite en ciertos momentos pasar por crisis, por momentos desafiantes. No porque Él haya placer en vernos sufrir, sino por el contrario, porque Él quiere usarnos como luminares en este mundo de oscuridad para mostrar su gloria y su poder a través de nuestras vidas. En esos momentos de oscuridad es donde Dios está escribiendo su historia en nuestra vida, porque no se trata de escribir la nuestra, sino de escribir la historia de Dios a través de nuestra existencia. Hay momentos de oscuridad donde ellos nos preparan para poder recorrer el camino hacia las oportunidades divinas. La oscuridad por la que pasaba la joven fue el camino para llevar el mensaje de esperanza a la casa de Naamán. Esto es algo supremamente importante entenderlo, porque nos muestra cómo Dios puede usar algo totalmente negativo y convertirlo o transformarlo en algo glorioso, en algo extraordinario. La persecución de la iglesia en el libro de los Hechos nos deja entender que fue esa persecución la que permitió que el evangelio llegara hasta Antioquía y aún más allá. Si no hubiese llegado el evangelio a Antioquía,
pues esa iglesia no tendría la oportunidad de hacer la tarea misionera tan extraordinaria que hizo. La iglesia de Antioquía se convirtió en una iglesia misionera que impactó naciones enteras. La oscuridad de los 40 años de Moisés en el desierto lo estaban preparando para convertirse nada más ni nada menos que en el líder, en el caudillo del pueblo de Israel. Durante las 3 horas de oscuridad que vivió nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba pendiendo allí de la cruz en el Calvario, Dios el Padre estaba nada más ni nada menos que rasgando el velo. Es decir, mientras su Hijo estaba allí muriendo, el Padre estaba abriendo un camino nuevo y vivo para poder generar salvación a toda la humanidad. En ese tiempo de oscuridad que hubo entre las 12 y las 3 de la tarde, el Padre estaba abriendo ese camino en medio de la oscuridad para generar esperanza de salvación a la humanidad. Juan el Bautista permaneció en el desierto hasta que llegó el tiempo de salir a ministrar en público, y se convirtió en esa voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, como lo dice Lucas 1:80. Zacarías y Elizabeth no pudieron tener hijos hasta que llegó un momento clave, un momento especial en la historia, cuando Dios decidió intervenir con un milagro, y entonces Elizabeth pudo dar a luz a nada más ni nada menos que al último de los grandes profetas, Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Entonces quiero concluir mirando cómo Dios usa gente pequeña para manifestar su propósito y para avalar su visión en la humanidad. El resultado del ministerio de esta joven sin nombre fue finalmente la conversión de Naamán. No solamente fue la sanidad física, sino también transformar a Naamán en un adorador del Dios de Israel. Usted mira la historia y Naamán la tuvo clara. Y fue tan clara la convicción de que el único Dios que debería adorar sería el Dios de Israel, el Dios que le sanó, que le solicitó al profeta Eliseo que por asuntos de su trabajo y de la responsabilidad que tenía como líder del ejército sirio, tenía que acompañar a su rey cuando éste ingresaba al templo a adorar a su Dios, que él tenía que inclinarse, pero que él, cuando se inclinaría, no lo haría ante ese Dios falso. Y le pidió al profeta que le entendiera, y el profeta le dijo: no te preocupes, porque lo que realmente importa es lo que hay en el corazón. Y el profeta entendió y discernió que Naamán había tenido una verdadera conversión al Dios de Israel. Mis hermanos amados, nosotros debemos entender que es importante humillarnos delante del Señor para que Él pueda hacer su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe a ser personas sumisas, dispuestas y disponibles, así como esta joven sin nombre, para que Dios pueda también impactar personas que nosotros ni siquiera imaginaríamos que tendrían el privilegio y que tendrían también la oportunidad de cambiar sus vidas. Dejémonos usar por el Señor. Él está buscando gente pequeña porque quiere usarla para cosas grandes. Él no está buscando estatus en la gente, Él no está buscando jerarquías. Él lo que está buscando dentro de su cuerpo espiritual, que es la iglesia, está buscando es hombres y mujeres sencillos, dispuestos y sanos, para que nos dejemos usar en los propósitos sobrenaturales de nuestro Dios y alcanzar a los que no han sido alcanzados, alcanzar a aquellos que todavía no conocen la verdad del Evangelio. Oremos al Señor y pidamos en este momento que nos permita formar parte de esa lista de esas personas pequeñas que Dios quiere usar para grandes cosas, en el nombre de Jesús.
Dios Todopoderoso, te bendecimos en este momento y te agradecemos por tu bendita palabra que nos permite entender y comprender este diseño importante en el cual entendemos, Señor, que tú quieres y estás buscando gente dispuesta. Tú no estás buscando jerarquías, tú no estás buscando nombres, tú no estás buscando posiciones para poder escoger y llamar gente. No, tú estás buscando corazones dispuestos, corazones disponibles, corazones como los de esta joven sin nombre, que a pesar de que fue raptada de su tierra y llevada cautiva y esclava, Señor, en una tierra ajena, pero que a pesar de todo eso se mantuvo enfocada en ti, en su fe, y vio la oportunidad de dar a conocer a su amo, el general sirio Naamán, para que conociese al Dios único, verdadero y real. Mi Señor, aprendemos de esta joven que lo único que necesitamos es disposición. Lo único que necesitamos, Señor, es tener un corazón enfocado en las necesidades de otros y no en nosotros mismos. Lo que tú estás buscando es hombres y mujeres que no se dejan herir y que a pesar de que pasan por situaciones dolorosas, por problemas y por dificultades, mantienen su corazón sano, mantienen su corazón protegido y blindado con la gracia y la misericordia y el amor de Dios. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, para que entendamos el espíritu de la palabra con que hoy nos has hablado y que en verdad nos dispongamos para seguir siendo parte de ese ejército que estás convocando en estos últimos tiempos, antes de que regreses por tu iglesia, para que podamos, Señor, predicar tu bendito evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, aquí estamos diciéndote: heme aquí, envíanos a nosotros. Nos disponemos, Señor, para predicar tu bendita palabra a tiempo y fuera de tiempo, y aprovechar cada oportunidad para poder llegar a cada corazón necesitado con este mensaje de salvación y transformación para una vida eterna. Gracias por tu palabra. Proclamamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, ha sido un gran placer compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Anhelo con todo mi ser que esta palabra haya impactado su espíritu y que podamos tomar muy en serio ese llamado que Dios nos sigue haciendo en este tiempo, de que no importa lo que estemos viviendo o enfrentando, las dificultades o los problemas que estemos atravesando, lo que realmente importa es dejarnos usar por Dios para formar parte de su causa y aportar también a la visión que Él tiene, que es llevar millones de seres humanos a poblar el cielo. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos veremos en nuestra próxima transmisión. Bendiciones.